De tal manera nos amó nuestro Señor que entregó a su Hijo por nosotros, quienes voluntariamente nos hemos rebelado en contra de sus mandamientos, de su palabra. Pero al Padre le plació de su bondadoso corazón entregarnos a este sacrificio perfecto y rescatarnos de nuestra vana vida que llevábamos. Me siento muy honrado una vez más, hermanos, de estar frente a ustedes y poder abrir el libro de Dios, como decía nuestro hermano semana pasada. El libro de Dios, quien habla de nosotros, nos dice que estamos perdidos, nos muestra el camino, nos muestra al Redentor y podemos hallar gracia, vida en nuestro Señor Jesús. Hay un precioso himno que buscando el otro día que se llama Cristo es mi dulce Salvador. Y quiero leerle las estrofas 2 y 3. La estrofa 2 dice: Cristo es mi dulce Salvador. Su sangre me compró. Con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal, allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal, allá tendré, con Jesús. La estrofa 3 dice: Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré, pues, en la luz. No temeré llevar su cruz. No temeré llevar la cruz de Jesús. Es un precioso himno. Mi idea, hermanos, el día de hoy es que podamos comprender que fuimos rescatados de una vida sin propósito. Vivamos entonces, como resultado, con un temor reverente hacia Dios, porque Cristo es el fundamento de nuestra vida. Quiero entonces, el texto ya leído anteriormente, que nos acerquemos de la siguiente manera. Primero vamos a ver el llamado, que es a este temor reverente. Después vamos a ver el motivo y vamos a terminar con la descripción. Y ya vamos a ver de qué se trata. El llamado. Después de la maravillosa doxología que ya hemos escuchado en los sermones anteriores de la salvación, como Pedro habla de esta maravillosa salvación con una hermosa teología, esta salvación que tenemos en Cristo y de descubrir de forma asombrosa esta realidad de que aún los ángeles quieren mirar esto y anhelan mirarlo ardientemente con deseo, cómo esta salvación se despliega en seres humanos pequeños, corruptos como nosotros. Después de dar esta hermosa doxología, hermano Omar comenzaba con por lo tanto. Después de ver esta maravillosa salvación, por lo tanto. Entonces el sermón de hoy es una continuación, en cierto modo, de lo que comienza diciendo Pedro aquí en por lo tanto. Y en conjunto con mandar a ser santos a quienes está escribiéndole la carta y a nosotros también que la leemos, a ser santos en toda forma de vivir, la exhortación continúa diciendo: y si invocan por Padre a Dios, condúzcanse en temor reverente. Nuestro texto, como les decía, es una continuación de los versos anteriores. Recuerden, los versículos anteriores dice a los creyentes como hijos obedientes. Y ahora comienza diciendo: y se invocan por Padre. Se invocan por Padre, haciendo esta relación Padre e hijos, que es la forma en que todo elegido por Dios, nacido de nuevo, llama
a Dios. Recuerden a Pedro cuando él estuvo ahí mismo con el Redentor, con Cristo, cuando él dio este ejemplo de oración y les dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Por lo tanto, Pedro sabe perfectamente la condición que ya se asume de todo elegido que es hijo de Dios, llamarlo Padre. Y la palabra invocar, que está utilizando aquí Pedro, tiene un sentido que es llamar para sí mismo. No es una acción aislada de llamar, simplemente te invoco Padre, no es un momento en particular, sino que es una actitud continua. Si ustedes están llamando continuamente para sí mismos a Dios Padre o mi Padre, tiene un sentido como de pertenencia llamar a Dios mi Padre. No es simplemente alzar los ojos y decir Padre o mi Padre eres mi Dios. Tiene un sentido en el corazón, una dirección de pertenencia, que Él es mi Padre, si ustedes lo invocan de esa forma. Y complementa con la característica a continuación que dice: aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno. Se entiende que el Padre, a quien invocamos, juzga o discierne nuestras obras de forma continua y no en un momento aislado, y lo hace con todos, sin distinción y sin favoritismos. Se debe aclarar que este verso no está hablando de un juicio para condenación o salvación. Recuerden que esta carta está dirigida a los elegidos. Ya hemos escuchado los beneficios que tenemos en Cristo, la salvación, por lo tanto, aludo con esto de que una vez que nosotros hemos sido salvos, debemos entender que las obras que una vez que hemos sido salvados, debemos andar en las obras que Cristo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, teniendo esto en mente, el autor continúa diciendo ahora que es como la instrucción principal de esos textos es: condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Las instrucciones anteriores aludían a vivir este aspecto de la vida, cada aspecto de la vida, que era vivir en santidad. Ahora se les instruye la duración de esto, que no es por un tiempo, sino que es durante todo el tiempo. Entonces, si ustedes están continuamente, Pedro dice, llamando a Dios Padre para sí mismos, quien discierne todas las obras que ustedes hacen, y sin favoritismo, condúzcanse continuamente con un temor reverente hacia Dios. Al principio de la carta se les llamó a los expatriados, aquí se les está llamando peregrinos o extranjeros, y esto tiene un sentido que es de residentes temporales. De una manera les está diciendo que su estadía aquí en la tierra es temporal. Por lo tanto, la patria de ellos está reservada en los cielos con Cristo. En otras palabras, el apóstol Pedro está diciendo, si ustedes, lo digo otra vez, continuamente llaman para sí mismos a Dios como Padre, quien discierne todo lo que ustedes hacen sin favorecer a nadie por sobre otro, conduzcan su vida en un temor reverente hacia Dios por todo el tiempo mientras viven como residentes temporales aquí en este mundo. Y aquí, hermanos, quiero que veamos esto y tomémonos muy en serio nuestra vocación como hijos. Cuando llamamos a Dios Padre, recordemos que hay un mandamiento que dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Por lo tanto, nuestras obras, mientras estamos acá, sean muy solemnes cuando nosotros estamos invocando a Dios como Padre, porque Él examina, Él discierne, Él juzga, Él ve todas las obras que hacemos. Sabemos que hemos sido elegidos desde la eternidad para ser salvos, pero el haber sido salvos desde la eternidad no nos debe volver ni perezosos ni negligentes en nuestro andar en este mundo. Recordemos que nuestra fe se evidencia ¿con qué? ¿Con lo que digo? Con lo que hago. Con lo que hago.
No es lo que nosotros pensamos ni lo que decimos lo que nos define, sino es lo que hacemos, lo que refleja lo que realmente somos. Debemos tener conciencia de esta gran verdad, hermanos. Y es que Dios el Padre está juzgando, está discerniendo continuamente todas las obras que nosotros hacemos y de todos sin ninguna distinción. No le va a dejar pasar algo al pastor solamente porque él es pastor y porque usted no lo es, le va a exigir más. No, Él discierne las obras de todos sin distinción. Él las juzga. Hebreos 11:6 dice, y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Nos está hablando acá de un juzgar en el que Dios está poniendo el ojo de todo lo que haces y eso lo hiciste mal y te voy a mandar un castigo y un juicio. No. Él recompensa a los que le buscan con sinceridad, pero Él también corrige a los que le pertenecen. Cual sea el cargo que estés ocupando en la iglesia, si hemos hecho mucho, si hemos hecho poco, si has sido diligente, si has sido negligente, Dios el Padre va a juzga todas las obras que hacemos. Dios da a cada uno según nuestra capacidad, por lo tanto, respondamos con diligencia a lo que el Señor nos ha dado y pongamos en servicio al Señor lo que Él nos ha provisto a cada uno de nosotros. No debemos pensar que podemos conducirnos en esta vida sin temor delante de Dios, como si después de esta vida no hubiera otra, o sea que estamos pasando el mejor momento de nuestra vida, el peor momento de nuestra vida. El mandato es imperativo: condúzcanse temerosamente, porque el Padre juzga y discierne continuamente las obras, las cosas que estamos haciendo. Y aquí erramos desastrosamente cuando pensamos que por estar pasando un mal tiempo, sean pecados, sean persecuciones, sean tribulaciones, sea lo que sea, pensamos que por estar pasando un mal tiempo tenemos licencia para relajar nuestro entendimiento, como dice al principio, estén atentos para la acción, y volver a los deseos mundanos que teníamos antes andando en nuestra ignorancia y dejar de vivir en temor como si no tuviéramos un Padre que está discerniendo constantemente nuestras obras. Lamentablemente es una tendencia muy común que tenemos, que cuando estamos pasando un mal tiempo tendemos a inmediatamente dejar a un lado al Señor o dejar a un lado la búsqueda del Señor. Que estoy pasando un mal momento, así es que me voy a dar a las fiestas o al alcohol. O me voy a poner solamente a ver puras series y películas y no voy a buscar más al Señor porque estoy mal. Es una tendencia muy mala que tenemos, hermanos. Lamentablemente muchos hemos caído en ese engaño. Recordemos esto: si llamamos Padre a quien discierne cada obra que hacemos, vivamos continuamente con un temor reverente hacia Dios. Ahora, ¿qué es conducirnos temerosamente? Puede preguntar alguien. Pedro hace mención anteriormente, en el resto de la carta también desarrolla un poco lo que es vivir en temor constante. Pero hasta ahora Pedro nos ha dicho lo siguiente: escuche, prepare su entendimiento para la acción. Sean sobrios. Tengan control de lo que hacen. No se dejen llevar por las ansiedades, las emociones. Los que están bajo la influencia del alcohol no son sobrios, están llevados bajo la influencia del alcohol. No tienen control de sí mismos. Sean sobrios, contrólense a sí mismos. Esperen por completo en la gracia que se os traerá. Esa es una serie de sermones completa, solamente esa frase. Esperen por completo en la gracia que se os traerá. No se adapten a los deseos que antes tenían. No se adapten a los deseos que antes tenían. Sean santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es vivir temerosamente, en parte, las instrucciones que ha dado Pedro hasta ahora. Conduzcámonos temerosamente mientras vivimos en este mundo. Recordemos
Y aquí voy a poner como ejemplo a estos hermanos a los que le iba originalmente dirigida la carta. Ellos estaban siendo perseguidos por el imperio, o estaban siendo perseguidos por los judíos porque nos odiaban al cristianismo, por causa de Cristo. No porque eran revolucionarios, no porque querían hacer un golpe de Estado, estaban siendo perseguidos por confesar a Cristo, por decir que Cristo era su Señor, y este grupo de gente los odiaban porque ellos decían amar a Cristo más que a César. Al punto de tener que abandonar sus países de residencia y vivir expatriados. Pero esto no fue una excusa para vivir desordenadamente, o para actuar precipitadamente, o tomar decisiones sin el autocontrol que debemos tener en todo momento, o actuar desesperadamente, y escuche bien, adaptarse a la cultura mundana para evitar sufrir, para evitar las persecuciones, la vergüenza por causa de Cristo. ¿Se imaginan a estos hermanos en la persecución, siendo llevados donde el emperador, que era muy común lo que ocurría después? Llevados donde el emperador, estaban ellos frente, el emperador, estaba el incienso, y solamente tenían que tomar incienso, echarlo en el fuego y decir, César es el Señor. ¿Se imaginan ustedes los creyentes haciendo eso, pero después diciendo, no, mira, la verdad es que lo hice solamente para no sufrir tanto, pero el Señor conoce mi corazón, Él sabe que yo lo amo, y sabe que lo amo más que César. Pero tus obras, ¿qué dicen? Entonces, la persecución, los malos tiempos, los malos momentos no es ninguna excusa para desordenar nuestras vidas y arrojarnos a las pasiones carnales que teníamos estando antes lejos de Cristo. Al contrario, y aquí tomando nuevamente como ejemplo, la categoría de extranjeros a estos hermanos en las tierras ajenas era una oportunidad más para recordar y experimentar en carne propia que no pertenecían a este mundo y desarrollar un sentido de pertenencia a su patria que está en los cielos con Cristo. Por lo tanto, hermanos, como elegidos, si estamos continuamente invocando a Dios como nuestro Padre, sabiendo que Él juzga todo lo que hacemos, el mandato es a vivir un estilo de vida continuo que se caracteriza por disponerse a actuar de forma inteligente, con dominio propio, manteniendo una esperanza completa en la gracia que se nos va a traer con Cristo, un abandono completo del estilo anterior de vida antes de conocer al Señor, siendo santos en toda nuestra manera de vivir. Es decir, conducirnos temerosamente durante toda la vida en este mundo. Bien, ese fue el primer punto. El llamado, que es conducirnos en temor durante toda la vida. Ahora, los versos 18 y 19 nos introducen y nos recuerdan la razón para esto. Y aquí quiero recordar algo que es muy importante, hermanos. Cada vez que se hable aquí adelante de las instrucciones que las cartas nos dan, nos entregan, usted no debe pensarlo de forma moralista o legalista o pensar que el que está parado aquí adelante es, tú te crees perfecto. Quiero recordar que el mandamiento no es más que un moralismo y un legalismo que hace daño si no tiene la motivación correcta. Si tu motivación es simplemente carnal para aparentar ser perfecto, eso está mal. Nuestra motivación, hermanos, siempre para las instrucciones cuando nos digan, debes ser santo, debes congregarte, debes hacer esto otro, es esta, Cristo. Cristo es el único motivo para que nosotros podamos entender estas instrucciones. Pedro, con el fin de poner un cimiento firme a esta instrucción y a las instrucciones que ya venía diciendo, que era ser santo, que era disponernos para la acción, que es el dominio propio, que es la esperanza en Cristo, él les recuerda lo siguiente: porque fueron rescatados de la vida anterior sin propósito, es decir, sin temor de Dios.
Y este rescate tuvo un incalculable precio. Él les recuerda la identidad, que además ellos ya lo saben, y me encanta cómo lo dice el griego, cómo lo ordena, digamos, las palabras. Dice, sabiendo que no con cosas corruptibles, plata u oro, fuisteis rescatados, sino con la preciosa sangre, con la preciosa sangre. Y la palabra rescatar, redimir, es liberar a cambio de un precio o de un pago. Aquí en el Antiguo Testamento, un par de ejemplos, existían los rescates o las redenciones de las personas. Por ejemplo, un esclavo, cuando un israelita se vendía a otra persona porque le faltaba dinero o porque tenía necesidad, él podría ser liberado o redimido, rescatado, cuando otro venía y pagaba un monto o cuando él podía tener el dinero. Otra forma de rescate eran las propiedades. Cuando alguien tenía un terreno, y por pobreza, nuevamente, tenía que vender el terreno. Recordemos que en ese tiempo los terrenos y las divisiones de cómo las tribus se distribuían, la idea era que se mantuvieran siempre las tribus. Entonces, habían personas que tenían terrenos y por necesidad la vendían a otro, entonces podía venir un pariente en algún momento y recuperar ese terreno. Eso era parte de las leyes. A eso se le llama redimir un terreno, rescatarlo, de que quede nuevamente en la familia. Tenemos un hermoso ejemplo, por ejemplo, en Boaz y Ruth, cuando él tuvo que comprar un terreno, pero obviamente se trata más de Ruth la historia que del terreno. Y otra forma de rescate tenía que ver con el perdón de los pecados cuando sacrificaban a los animales, principalmente los corderos. Y aquí un tremendo ejemplo fue por la celebración de la Pascua, que no tiene nada que ver con la Pascua chilena, es cuando el cordero fue sacrificado para comerlo y cuya sangre se untó en los dinteles cuando estaban en Egipto los israelitas. Entonces los israelitas mataron a ese cordero y con la sangre pintaban los dinteles de las casas, y Dios hizo que pasara el ángel de la muerte y mató a todo primogénito de Egipto, y al pasar el ángel y ver la sangre en las casas de los dinteles, esa casa quedaba libre de la muerte. Así Dios rescató a los primogénitos israelitas. Y más o menos esas ideas son las que está plasmando aquí Pedro cuando habla del rescate, porque él les dice, el rescate de ustedes no fue con oro o plata, no fueron librados para vivir bajo el yugo de otro hombre, no fueron librados para recuperar una herencia en este mundo, fueron librados de esta vana manera de vivir heredada de sus padres, para vivir el resto del tiempo en temor reverente, esperando una herencia reservada en los cielos. Y el pago por ustedes fue la preciosa sangre de Cristo. Nuestra herencia, hermanos, no está aquí en la tierra como para que nos demos a estas cosas terrenales. Nuestra herencia está en el cielo. Recuerden, hermanos, la vacía forma de vivir anterior, sin temor de Dios, que nos fue naturalmente heredada de nuestros antepasados, carente de sentido real y final y sin propósito más que vivir y solo buscar tener un buen pasar en la vida. Que además, una vida que se desvanece, que es como la niebla y como si fuera poco, con un final desastroso en el infierno, lejos de Cristo. Cualquier esfuerzo, cualquier sufrimiento en esta vida eran totalmente y completamente en vano. Pero ahora heredamos de nuestro Padre, a quien estamos invocando constantemente, una herencia incorruptible, incontaminada, que no se marchita. ¿Gracias a qué? A la preciosa sangre de Cristo, que fue el pago, el rescate de esa vacía manera de vivir que teníamos, y no para dejar de sufrir en este mundo, ni para dejar de esforzarnos en esta vida, porque, gloria a Dios, esperamos el bendito momento en que ya no habrá más llanto y más dolor, pero para sufrir y esforzarnos con un temor reverente a Dios, con una gloriosa esperanza y un propósito eterno. Nuestra vida, hermanos, nos fue cambiada y transformada radicalmente y no por precio de dinero.
ya que todo el oro del universo no puede comprar esta redención y darnos herencia en los cielos, sino únicamente y otra vez la preciosa sangre de Cristo. No necesitamos de una nueva y fresca corriente de pensamiento, no necesitamos tiempos mejores, no necesitamos tu mejor vida ahora. Esta gloriosa verdad es suficiente para conducirnos temerosamente durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. Estábamos perdidos sin esperanza, esclavos de una vida sin propósito, pero fuimos rescatados a precio de la preciosa sangre de Cristo. Fuimos rescatados a precio de la sangre del Cordero. Y en esta tercera parte, por favor, muchas gracias. En esta tercera parte, Pedro nos describe al bien amado Redentor. El llamado, vivir en temor, reverente constantemente. El motivo, fuimos rescatados por la preciosa sangre. ¿De quién? De Cristo. ¿Y cómo es este Cristo? Ahora nos describe un poco acerca de este Redentor, bien amado, bendito Señor, quien es el motivo de nuestro peregrinaje en temor reverente. Logré tomar 7 descripciones. Muchas gracias. En los siguientes versículos logré tomar 7 descripciones principales y habla primero de la perfección de este Cordero, la preexistencia de Cristo, la encarnación de Cristo, Cristo el mediador, la resurrección, Cristo glorificado y Cristo nuestro fundamento. Primero habla un poco de la perfección. Muy posiblemente Pedro estaba pensando en ese texto en Isaías 53:7. Esto lo dicen muchos comentaristas, no se me ocurrió a mí. Seguro él estaba pensando, angustiado él y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y Pedro, con respecto a la sangre preciosa, nos dice como de cordero, sin defecto y sin tacha. Ambas palabras, defecto y tacha, tienen significados muy similares, pero se diferencian en que una se refiere a la pureza y perfección moral, que es irreprochable, que es sin culpa, sin defecto, y la otra palabra se refiere a la integridad física. Y bueno, principalmente hablando del sacrificio que se utilizaba, que tenía que ser perfecto, sin ningún defecto. Acá nuestro Señor está representado como un cordero sin defectos y sin manchas que se ofrecía en el antiguo pacto para perdón de pecados y redención de los hombres. Así nuestro Señor fue el sacrificio perfecto cuya preciosa sangre no solamente cubrió las faltas, las quitó las faltas y no siendo necesario sacrificarlo una y otra vez, sino que con un solo sacrificio satisfizo la justicia de Dios trayendo eterna redención a sus elegidos. Y Pedro continúa hablando de la preexistencia de Cristo diciendo conocido de antemano antes de la fundación del mundo. Y esta frase es muy interesante porque también se traduce como ya provisto antes de la fundación del mundo. Recuerda, está hablando del Cristo como de un cordero sin mancha y sin arruga, ya provisto desde antes de la fundación del mundo. O también se traduce, ya estaba preparado antes de la fundación del mundo, lo que demuestra primero la preexistencia de Cristo. Él es eterno, Él vivía con el Padre, Él existía con el Padre eternamente. Pero también nos habla del plan de Dios el Padre, que fue siempre salvar a los escogidos con la preciosa sangre de Cristo,
nuestro Redentor. Y de hecho así fue, porque Pedro continúa hablando de su encarnación, diciendo: más manifestado al final de los tiempos a causa de vosotros. Otra demostración más del amor de Dios el Padre por la iglesia y lo afortunados que son al poder tener este conocimiento que los profetas de la antigüedad indagaron, inquirieron y procuraron saber. ¿Qué persona o qué tiempo y que aún los ángeles que son sin pecados desean ardientemente mirar con detención? Sin embargo, manifestado en los últimos tiempos a causa de nosotros, es decir, por amor a nosotros. El Redentor, siendo coeterno con Dios, viniendo se hizo como uno de nosotros para hacer posible el rescate con sangre preciosa y pura. Además, su completa pureza y su vida perfecta demuestran y hacen de él el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso Pedro dice: por medio de él sois creyentes en Dios. Cristo hizo posible aún que nosotros, los gentiles, que estábamos alejados de toda ciudadanía celestial, pudiéramos llegar a creer en el Dios eterno. Aquí hay muchas cosas que me encantaría explicar, pero por tiempo no nos da. El bendito Salvador nos ha provisto todo lo necesario para que podamos depositar nuestra fe en Dios. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y al derramar toda su preciosa sangre en la cruz, cual cordero sin manchas y sin defecto, muere en nuestro lugar y siendo resucitado por Dios el Padre, le levantó de los muertos, porque era imposible que la muerte le retuviera, y le dio gloria, fue elevado a la posición que le corresponde y se sentó a la diestra de Dios el Padre. Y cual roca inconmovible estableció el fundamento de nuestra fe y esperanza en Dios. De modo que la fe de vosotros y esperanza sean en Dios. En síntesis, toda esta descripción teológica del Redentor, perfecto, eterno, hecho carne, como mediador, resucitado, glorificado, y es el fundamento mismo de nuestra fe, eleva la motivación de la instrucción: condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, a un nivel en el que a observar a tal maravilloso Redentor que nos rescató de esa vana vida que llevábamos, independientemente del sufrimiento actual, gustosamente debería llevarnos a prepararnos para la acción, a vivir sobriamente, a abandonar la vida anterior cuando estábamos sin Cristo, a perseverar en la santidad, conociendo que el Padre juzga nuestras obras. Por lo tanto, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Como conclusión, Isaías 8:13 dice: ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Hemos sido, hermanos, uno de los millares y millares que han sido beneficiados en la historia de la redención, que hemos podido contemplar lo que otros no pudieron contemplar en vida. Aunque lo esperaron y lo contemplaron por fe desde lejos, y es la salvación que tenemos nosotros en Cristo. Ve cómo esta cantidad innumerable de hermanos que han padecido inmensamente más que nosotros, pero han sellado sus vidas viviendo con un temor reverente, impulsados únicamente por la contemplación de este grandioso Redentor que derramó su sangre para rescatarlos
de sus vidas vanas anteriores y sellaron con sus vidas muchos de ellos. La vida temerosa que llevaron al servir a su Señor. Pero ahora ellos tienen un glorioso propósito y una eterna herencia junto con Cristo. Vivamos entonces, hermanos, el mensaje es temerosamente en este mundo, pues Cristo nos compró con su preciosa sangre. Hebreos 9, 11, 12 dice, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en los cielos, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. Y escuche bien, y aseguró nuestra redención eterna. Hebreos 12, 28, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Pecador impenitente que ahora vive sin temor de Dios, también tengo un mensaje. Debes saber que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Él va a traer todo a la luz. Pero tú has conformado tu vida a la cultura mundana, pues es lo que has recibido como herencia natural de tus antepasados. Te has entregado a los placeres carnales y mundanos que muy probablemente sabes que Dios los aborrece. Pero aún así tú odias la santidad y vives como si mi Señor no va a juzgar tus obras. Pero en tu caso, cada vez que pecas deliberadamente solamente acumulas una carga sobre tu condenación. El día en que mi Señor, mi Redentor, se va a manifestar por segunda vez, ¿por qué no vienes en pos de este Redentor que nos ha salvado a nosotros? Él también un día nos libró a nosotros, vivíamos una vida vana, llena de pecados y placeres. Nos rescató pagando el precio por nuestros pecados con su preciosa sangre. ¿Por qué vas a derramar la tuya el día que Él se manifieste? Él ya derramó la suya para pagar el precio por los pecados. Él prometió salvar a todos quienes crean en su nombre para ser salvos. Ven a Cristo y sé salvo de esta perversa generación. Y para terminar, una vez más voy a leer la estrofa 3 de este himno que leí al principio. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré, pues, en la luz. No temeré llevar su cruz. No temeré llevar la cruz de Jesús. Amén. Oremos. Te doy gracias, Señor, por tus misericordias abundantes. Damos gracias por el precioso pago de Cristo, por la preciosa sangre que nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha dado herencia con Cristo en los lugares celestiales. Oh Señor, que tú quebrantaras los corazones endurecidos para que puedan contemplar al Señor. Oh Señor, que tú iluminaras nuestros corazones para contemplar a nuestro Redentor y ver el precioso pago que se hizo a nuestro favor. Oh Dios, que esto sea la motivación suficiente para vivir lo que queda de vida de cada uno de nosotros de forma temerosa y con reverencia hacia este Dios
que nos ha dado a su Hijo, a Cristo, para rescatar nuestras vidas de nuestras vanas maneras de vivir. Glorifica a Cristo una vez más. Muestra al Redentor. Que resplandezca en la vida y en los corazones de quienes están presentes. Que no nos demos a este mundo, Señor, sino que nos demos a Cristo, quien nos ha rescatado. En el nombre del Señor Jesús. Amén.